¿Qué tan profundo llega la podredumbre en las corporaciones de seguridad de México? ¿Es posible que quienes deberían protegernos estén en realidad trabajando para el enemigo? Y más aún, ¿qué pasa cuando esos tratos secretos salen mal? Hoy no venimos a contar cuentos, sino a poner sobre la mesa un hecho brutal. Sicarios emboscan a policías municipales en Culiacán, y todo apunta a que estos agentes no eran tan inocentes. ¿Casualidad que justo fueran ellos? No lo parece. Pero eso no es todo. La violencia no respetó fronteras estatales. En Guadalajara, una unidad de la unidad antisecuestro terminó con 8 balazos encima tras caer en lo que parece ser una trampa perfectamente montada. ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O algo peor? Y como si la cosa no pudiera estar más tensa, en Guanajuato, al jefe de escoltas del alcalde de Salvatierra le llovieron plomazos fuera de su casa. No es ficción. Eso fue un viernes por la noche en México. Los hechos son claros, las preguntas cada vez más oscuras. ¿Quiénes están realmente del lado de la ley? ¿Y quién solo se disfraza de autoridad mientras cobra su cheque del narco? Porque en este país, a veces, parece que el uniforme es solo un disfraz más en el carnaval de la impunidad. Pero vamos por partes. El viernes por la noche en Culiacán, un semáforo en rojo, patrulla detenida, 2 vehículos se acercan y el silencio se rompe con ráfagas de bala. No es una escena de película, es lo que le pasó a la unidad 727A de la Policía Municipal. Así, sin previo aviso. Los sicarios abrieron fuego. El saldo, un oficial muerto. Pero eso no es lo más inquietante, porque esto no fue un ataque al azar. No lo fue. Días antes, comenzaron a circular informes de que elementos de la policía municipal estarían en la nómina de los Chapitos. Sí, esos mismos que están en guerra con los mayos. ¿Y qué creen? Justo a esos les cayó la balacera. Curioso, ¿no? El oficial fallecido, Jorge Humberto Villegas, presuntamente tenía 7 años de servicio. Un joven de 27 años que, según fuentes internas, era disciplinado y leal. Pero, ¿leal a quién exactamente? El ataque ocurrió en un punto conocido como KZ4, Boulevard Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, un cruce que parece tener más historial de la que el ayuntamiento quisiera admitir. Lo que sorprende no es solo el ataque, sino la precisión. Esperar en el semáforo, sabían qué patrulla y cuándo detenerla. ¿Ejecución? ¿Mensaje? ¿O ambas? La narrativa oficial es bastante tibia al respecto. Un acto de violencia lamentable, dice, pero los rumores van mucho más allá. Hay voces que aseguran que el ajuste fue interno, un castigo por perder la línea o traicionar acuerdos, porque en este mundo los errores se pagan caro y las lealtades se castigan con plomo cuando cambian de rumbo. Es más, incluso hay quienes dicen que el oficial fallecido era un recién salido de la academia. Por ahora, lo que se sabe es bastante poco y lo que se oculta, bueno, demasiado. No hay detenidos, no hay pistas sólidas, solo un expediente más que probablemente acabe en el fondo de algún archivo polvoriento. La Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán guarda silencio, como si esperar fuera una estrategia. Mientras tanto, los ciudadanos hacen lo que han aprendido a hacer, agachar la cabeza y seguir con su vida. Total, ¿qué otra opción queda? La patrulla atacada fue levantada y retirada con rapidez. Algunos testigos aseguran que hubo manipulación de la escena antes de que llegaran los peritos. Nada nuevo realmente. Un viejo guión en el que la verdad rara vez sobrevive al primer comunicado oficial. Y mientras tanto, en redes sociales, los rumores corren como pólvora. Algunos señalan que Jorge Humberto había intentado salirse del grupo de oficiales alineados por el cartel. Otros, que simplemente estaba en el lugar equivocado con el uniforme equivocado. Lo cierto es que la versión oficial no convence ni al más ingenuo. Culiacán vuelve a recordarnos que en ciertas zonas del país la ley no se impone con juzgados, sino con fuego cruzado. Y cuando los que se suponen guardianes del orden son ejecutados con esa frialdad, uno realmente no puede evitar preguntarse, ¿quién manda realmente aquí? El gobierno regional parece que no, y el nacional parece que menos.
Ahora nos movemos a Guadalajara, donde la historia da un giro y parece sacada de un libreto de traición con tintes de novela negra, pero sin glamour, sin misterio, solo plomo. José Manuel, jefe de grupo de la unidad antisecuestro, recibió una llamada de auxilio, nada fuera de lo común en su línea de trabajo. La que llamó era su ex compañera, una ex agente de la fiscalía. ¿Qué podía salir mal? Pues prácticamente todo. Ella le avisó que un familiar suyo había sido levantado y José Manuel, en un acto de compañerismo digno de manual institucional, acudió. Lo que no decía el manual es que al llegar al cruce de Gigantes y Francisco González Bocanegra, lo esperarían sicarios. Le dispararon 8 veces, 3 en el brazo derecho, 2 en el abdomen, 1 en el izquierdo y 1 más en el tórax. Sí, sobrevivió, porque si algo tiene este país, además de violencia, es milagros estadísticos. José Manuel se arrastró hasta la Cruz Verde Medrano, donde fue atendido y donde, por cierto, su estado fue declarado estable, lo cual, considerando el número de impactos, debería calificar como hazaña médica. Lo interesante es lo que vino después. La fiscalía, por fin, se movió rápido. Un despliegue conjunto entre policías municipales, estatales y los propios agentes de la unidad intentó localizar tanto a los agresores como al supuesto familiar secuestrado. Aquí es donde la cosa huele mal, porque los responsables del ataque sabían exactamente quién era José Manuel, dónde estaría y a qué hora. Nada de eso fue casualidad. Todo indica que el operativo fue una trampa, y no una cualquiera, una de esas montadas con precisión quirúrgica y ejecutadas con el mismo lenguaje de siempre, el de las balas. Las investigaciones siguen. Bueno, eso dicen. Pero mientras tanto, la pregunta que nadie quiere formular en voz alta se cuela en los pasillos de la fiscalía. ¿Y si la llamada no fue solo una coincidencia? ¿Y si dentro de la misma corporación hay quienes están jugando a dos bandas? Y eso, en un entorno donde la desconfianza entre compañeros ya es parte del día a día, solo echa más leña al fuego. Porque si el enemigo ya no está fuera, sino sentado en la misma mesa, ¿a quién le toca apagar la luz? Salvatierra, Guanajuato. Viernes 9 de la noche. El jefe de escoltas del alcalde José Daniel Samano Jiménez está llegando a su casa. Vehículo detenido frente a la cochera. Suena rutinario. Realmente casi aburrido, ¿no? Hasta que aparecen los sicarios. Abren fuego sin mediar palabra. Más de 50 detonaciones. Parabrisas, cajuela, costado del conductor, todo acribillado. Samano, aún herido, logra repeler el ataque. Sí, el jefe de escoltas del presidente municipal no solo sobrevivió, sino que respondió. Punto para él. El lugar fue acordonado con eficiencia sospechosa. Policía municipal, Guardia Nacional, peritos de la Fiscalía, todo según el manual. Y el comunicado oficial, como siempre, llegó puntual. Condenamos la violencia y estamos comprometidos. Investigaremos hasta las últimas consecuencias y, bueno, ya saben cómo termina eso. Pero esta vez hubo algo diferente. Samano fue trasladado con vida, con una herida en la pierna, y los agresores huyeron. ¿Corrieron porque no esperaban resistencia o porque esto era solo un aviso? Nadie lo dice, pero todos lo piensan. El jefe de escoltas no era el blanco por error. Alguien mandó un mensaje y lo mandó bien claro. En este juego, estar cerca del poder no necesariamente significa estar a salvo. A veces, significa estar más cerca de la línea de fuego. Y mientras el gobierno local habla de cooperación entre niveles de gobierno y de garantizar la seguridad, los ciudadanos solo oyen ecos, porque allá afuera, en la calle, los disparos no entienden niveles de gobierno. Salvatierra nos deja una escena clara. Ni los guardianes de los guardianes están seguros, y cuando ni ellos se salvan, el resto de la historia ya no necesita narrador. Solo resta preguntarse qué tan profundo llega el mensaje y quién será el siguiente en recibirlo. El vehículo fue asegurado como prueba, pero todos sabemos lo que eso significa. Pronto estará en algún corralón olvidado, como tantos otros capítulos que nunca se cierran del todo. Pero aquí estamos. 3 estados, 3 ataques, un patrón que nadie quiere admitir.
La violencia ya no distingue entre buenos o malos, o supuestos neutrales. Lo que antes parecía exclusivo del crimen organizado, hoy toca las puertas de quienes juraron combatirlo, o al menos eso dicen. La pregunta no es quién está limpio. La pregunta es quién más está comprometido y con qué bando. Porque entre líneas de mando, comunicados oficiales y silencios estratégicos, lo único que queda claro es que la línea entre la autoridad y la complicidad se ha vuelto casi invisible. Y mientras tanto, la ciudadanía trata de seguir adelante en un esfuerzo bastante admirable. Las balas siguen tomando decisiones. Porque si esto no es una guerra no declarada, se le parece demasiado. Y con las guerras, la verdad suele ser la primera víctima. Así que, antes de confiar en el próximo uniforme que veas, tal vez convenga preguntar de qué lado está realmente. Solo queda esperar que no sea demasiado tarde para hacernos esa pregunta. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.